Bueno, como todos los miércoles, una vueltita por lo más importante, sobre todo de Sudamérica, y después un poco también hay algunas noticias, como siempre, del mundo, que está y sigue en modo pandemia. En algunos lugares va mejorando, se va normalizando un poquito, pero así estamos. Sí, sí. Hoy les traje 3 efemérides y después un poquito de noticias actuales del mundo pandémico. Muy bien. Bueno, como termina mayo, estuve revisando y estos días vi que en las redes sociales muchos compartían algunos sucesos de otras partes del mundo, ¿no? Y nada, elegí 3 para contarles, que bueno, un poco comparten la idea de lucha, así que me parecieron lindos. Y todos, si bien fueron en otras partes del mundo, algunos muy cerca, otros un poco más lejos, todos tienen repercusiones en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Por la cercanía y también por la profundidad de algunos ideales. Uno es el Mayo francés, que quizá muchos conozcan seguramente, que fue, bueno, justamente en mayo del 68, en 1968 en Francia, que fue un par de revueltas, arrancó como unas revueltas estudiantiles en la Universidad de Nanterre, una ciudad de Francia, porque unos estudiantes habían como violado las restricciones de los pabellones de género, y había hombres en los pabellones de género de mujeres, y bueno, muy conservadora la universidad los amolestó por eso, y iba a haber como una especie de juicio y castigo, expulsión a estos estudiantes que habían violado las normas, y bueno, un montón de compañeros salieron en apoyo, y surgen ahí las primeras manifestaciones. Surgen en realidad por eso, fueron muy espontáneas, y bueno, obviamente la policía de Francia los reprime y hay muchos detenidos. Entonces, como en respuesta a eso, salen de todas las universidades, principalmente de París, a defender y a respaldar a estos estudiantes. Y ahí se arman las famosas barricadas, que quizá tengan las imágenes. Uh-huh. Bueno, son muy famosas las imágenes de las barricadas que se armaban en ese momento. Muchísimos estudiantes, incluso profesores, también salieron a respaldarlo. Y pedían, bueno, todo, básicamente, la abolición del sistema, pero no, tenían como, bueno, algunas consignas como, bueno, educación igualitaria, ¿no? Había mucha participación de mujeres en ese momento, libertad sexual, estaban en contra del autoritarismo académico, y después empezaron a sumar también algunas demandas laborales, y enseguida, al poco tiempo, se le sumaron a esta revuelta de estudiantes todos los sectores obreros del país, intelectuales, periodistas. Bueno, se sumó todo el país a la protesta de estos estudiantes, que lograron en poco tiempo, en un mes, convocar una huelga general que paró completamente todo el país. Y bueno, y en ese momento sí las autoridades le prestaron un poco más de atención, y en realidad no consiguieron muchos logros institucionales o del sistema en lo inmediato, pero sí fueron como una forma de inspiración para el resto de las protestas del mundo, ¿no? Y de los reclamos de los trabajadores, sobre todo. Acá al año siguiente, en el 69, fue el Cordobazo, que estuvo, bueno, súper influenciado por el Mayo francés. Y bueno, después había en Estados Unidos estaba el movimiento de la contracultura, el movimiento hippie. Sí, ¿no? digamos que tuvo una réplica en muchísimos países después. Sí, sí, y también, bueno, estuvo influenciado por los movimientos de guerrillas de los 60, acá en América Latina también influenciaron todas estas ideologías de izquierda que surgían en esos momentos, así que sí fue como tanto se vieron influenciados por lo que sucedía acá, como nosotros después nos vimos influenciados por el Mayo francés, que no tuvo como repercusiones así inmediatas, pero sí tuvo una particularidad que fue televisado. Entonces todo el mundo estaba con los ojos puestos ahí, y eso llegó a todas partes. Bueno, primera efeméride, 1968. 1968, hace 52 años. Y bueno, y quedan todavía algunos grafitis, seamos realistas, pidamos lo imposible, todas esas frases que surgieron en ese momento, que trascienden al día de hoy, se utilizan en un montón de manifestaciones. La imaginación al poder. Abolition de la société. No sé si no lo pronuncio bien, bueno, pero sí. me acuerdo de esos carteles. Sí, que trascendieron y bueno, se usan hoy en día. Así que bueno, eso fue el Mayo francés. Uh-huh. Un resumen breve, pero bueno, fue eso, una movilización muy espontánea de estudiantes a las que se unió luego el resto de la sociedad. Y bueno, y lograron influenciar el resto del mundo.
El otro efemérides es, estos días quizá vieron que muchos compartían el 20 de mayo, el día de la memoria de Uruguay, en la Marcha del Silencio, que se celebra todos los años. Bueno, este año obviamente, como sucedió acá, el 24 de marzo fue algo de una manera más virtual, pero bueno, por ahí nosotros estamos pegados a Uruguay y sin embargo no tenemos tanta información de lo que padeció el país en la dictadura, que es muy parecido a lo que padecimos acá, porque, bueno, recordemos que era un plan, el famoso Plan Cóndor, ¿no?, que instrumentaba un poco las dictaduras que azotaron a toda la región, incluso a Uruguay, Argentina. Y bueno, y se recuerda, bueno, la dictadura que fue de 12 años en Uruguay, del 27 de junio del 73 al 85 duró, con una particularidad que el presidente de ese momento, que era Bordaberry, que era el presidente constitucional elegido por el voto popular, anunció que iba a gobernar con las fuerzas de seguridad, así que se transformó como inmediatamente pasó de ser un presidente constitucional elegido por el voto popular a ser el primer dictador de Uruguay. Y bueno, se recordó la marcha del silencio, y quizás hayan visto la margarita deshojada, que es como el símbolo que representa a las madres y a los familiares de los detenidos desaparecidos uruguayos, que sería como, bueno, quizá acá tenemos el pañuelo blanco. Y bueno, el 20 de mayo se recordó la marcha del silencio. Bueno, 25 años, ¿no? 25 años, sí. Y bueno, y el otro efemérides es el 17 de mayo, que creo que vos lo estuviste charlando en la radio, que es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Que bueno, es básicamente porque el 17 de mayo del 90 se saca de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, hace 30 años nada más, una locura. Y bueno, igual, sin embargo, hay en la actualidad más de 70 países en el mundo que criminalizan la homosexualidad. Los más leves es una condena a prisión, y en otros hay penas de muerte. Incluso en países donde se aplica la ley islámica, te pueden apedrear, un juicio por apedreamiento si sos homosexual. Lo igualan al adulterio, al aborto. No así a que los hombres en la ley islámica pueden tener, qué sé yo, 4 esposas, pero bueno, se castiga así la homosexualidad, el aborto, el adulterio para las mujeres. Es muy loco, ¿no? Cuando escuchás las noticias de esos lugares, ¿no? Es como que no lo puedes creer. Sí, porque aparte, en todo caso, no tiene relación, porque bueno, un hombre le permiten tener 4, digo, si van a coartar todos los derechos, coarten todos, ¿no? Pero bueno, muy machistas y patriarcales siempre. Sí, y es lento el proceso de cambio de los países, ¿no? Por ahí la otra vez leías vos de algún cambio, no me acuerdo en qué país era, pero digo, es lento igual el cambio, ¿no? En los países. Sí, y por ahí acá estamos acostumbrados, y bueno, muchos ya, bueno, hace 30 años que lo sacó la Organización Mundial de la Salud, pero hay otros países, incluso en Europa, el gobierno polaco y Rusia también tienen muchísimas políticas de restricciones de propaganda. Todavía les cuesta un montón, y ni hablar de países asiáticos, y en África creo que de 54 países, 33 criminalizan la homosexualidad. Así que sí, es bastante tremendo. Bueno, día importante, y por suerte estamos en esta región donde las cosas han ido cambiando día a día. Sí, igual hay gente que sigue haciendo como, hay comentarios y cosas que hay que empezar a repensar, ¿no? Porque por más que la ley ampare a los colectivos LGTB, hay que hacer como un mea culpa y modificar un montón de conductas cotidianas, ¿no? Exactamente, eso es lo que hablábamos el otro día, sí, lo importante de, bueno, a veces de uno de hacer un clic al momento de hablar, de hacer un chiste, de compartir un meme, son un montón de cosas. Cual. Bueno, y no sé si fue ayer o antes de ayer, en Costa Rica, o en estos días, se celebró el primer matrimonio igualitario de todo Centroamérica. Es el único país que lo permite. Bueno, imagínate, así bien. Que bueno, nada, lindo. Y después, dejando los efemérides y volviendo un poco al aquí y ahora, vimos estos días algunos movimientos anticuarentenas acá en Argentina y también en otras partes del mundo.
algunas protestas, que bueno, que hay dos tipos de protesta en este momento de pandemia, y tenemos por un lado aquellos que salen a protestar, como sucedió en Chile, ¿no? Que personas que dejaban en claro que no estaban en contra de la cuarentena, pero que tenían hambre. Y después otro grupo de personas, ¿no? Que ya un poco menos representativas, quizá más trajeados y bastante bien comidos, que piden que se levante la cuarentena por algunos argumentos bastante disparatados. Que el virus no existe, por ejemplo. Por ejemplo, que el virus no existe, sí, lo que es nada. No tiene pies por donde se lo mire. Bueno, estos días estuve leyendo y viendo cómo en un momento en el que, si bien el virus llegó de la mano de los viajeros, ¿no? Quizá de los sectores más acomodados, ahora vemos cómo está llegando a los sectores más vulnerables, que son en realidad siempre las víctimas de todos los males. Está llegando, bueno, acá en Argentina lo vemos en las villas miserias, pero en el resto del mundo sucede lo mismo. Y hay algunos datos, por ejemplo, Reino Unido, que es el país europeo que tuvo más muertes, y es el tercero a nivel mundial, uno de los más castigados. Hay claras estadísticas que los trabajadores que tenían baja remuneración tienen 4 veces más probabilidades de tener COVID que aquellos que tenían trabajos de oficina y tenían otro tipo de remuneración. Así que bueno, es claro una cuestión de clase, y justamente estos que tienen remuneraciones más bajas son también los trabajos esenciales, ¿no? Aquellos que tienen que salir a poner el cuerpo. Sí, claramente el sector más vulnerable siempre va a estar más expuesto, y se mezclan con otras cosas que viene acarreando un país, ¿no? Como el caso de las villas, que bueno, un estado, ¿no? Te está diciendo, bueno, lávate las manos, y hay villas que no tienen ni agua, ¿no? Que no tienen agua, así que sí, era imposible. Bueno, y así en todo el mundo. En Estados Unidos también veíamos que Nueva York es la ciudad más afectada, pero Manhattan, que es la parte más rica, está como muy bien, y Queens, que es la parte o casualidad más pobre y popular, es el sector que tiene más fallecidos por COVID. Bueno, y así en el resto del mundo se replica esto. Y bueno, en estos días que nos machacan la idea de que hay que salir de la cuarentena para reactivar la economía, cuestión que hemos visto acá en América, claramente en Estados Unidos y Brasil, países que no han tenido en cuenta la cuarentena en lo más mínimo. Sí, y con presidentes desafiantes, sobre todo Bolsonaro, ¿no? Sobre todo Bolsonaro, y sí, Trump también, pero sus economías no están para nada bien. En Estados Unidos hay 40 millones de personas que quedaron desempleadas. Entonces, bueno, eso de que al abrir la cuarentena la economía va a mejorar, bueno, no es tan así, sobre todo porque hay una pandemia en el mundo que afecta a las economías de todo el mundo. Entonces, la salida de la economía no es por ahí, claramente. Sí, el otro día cuando vi una lista comparativa, bueno, de los países que aplicaron cuarentena, los que no, y cómo estaba su economía, están peor los que no hicieron cuarentena, y también se les destrozó la economía. Sí, bueno, Chile es un país que tenía todo muy flexibilizado, y hace 2 semanas tuvo que implementar una cuarentena súper restrictiva y fuerte porque los casos se habían disparado de una manera descomunal. Creo que en Santiago, que es la ciudad que más casos tiene, la capacidad hospitalaria está al 97%, está al límite del colapso, y aún así, bueno, la economía está muy mal, hay protestas, hay gente que no tiene para comer y que le pide ayuda al gobierno, ayuda que no está llegando en Chile. Pero bueno, tenemos acá en América casos muy puntuales de países que no hicieron cuarentena o que la flexibilizaron y que no funcionó, sobre todo porque colapsan los sistemas de salud y la economía no mejora. Y también en Europa, y en Asia tenemos China y Corea del Sur, que son países que fueron altamente alabados por el manejo de la pandemia. Reportaron, sabemos que en Europa y en Asia el virus comenzó antes. Nosotros recién estamos como llegando al pico de casos. Allí en aquella parte del mundo ya lo superaron al pico, y al ver un descenso de los casos, muchos países optaron por reabrir las cuarentenas, como es el caso de China, de Corea del Sur, pero que vieron nuevamente, después de incluso un mes en Wuhan,
de flexibilizado todo, nuevos casos, nuevos rebrotes. Hubo en China una ciudad que tuvo que ser literalmente sitiada por la cantidad de casos que tenían y no tenían forma de controlarlo, si no la sitiaban. En Corea del Sur también hay un caso que trascendió y que está bueno porque refleja cómo se disparan los contagios. Un hombre que dio positivo por COVID, que había estado en un bar, había estado en 5 bares distintos antes de ir al hospital y dar positivo por COVID. 5 bares que después fueron visitados por 7.000 personas. Entonces, es algo que se dispara y que no lo puedes controlar. Sí, es un virus súper contagioso. Yo escuché un caso ayer, no sé dónde, de un peluquero que estuvo atendiendo con COVID, la cantidad de gente que contagió. Claro, y esa gente a su vez, a más gente y así, es incontrolable. Alemania también había flexibilizado su cuarentena, habían iniciado las actividades de los museos, gimnasios, colegios, y también tuvieron que volver como una etapa, retroceder una etapa en el estadio de la cuarentena porque volvieron a tener casos y aumentó la tasa de reproducción del virus. Lo mismo sucedió en Francia, también habían las escuelas que en Europa estaban comenzando a funcionar. En Francia tuvieron que cerrar 50 escuelas por la propagación del virus. Y bueno, si ven las cifras, día a día siguen habiendo muertes por COVID en Francia y muchos contagios. Qué gran problemática para los países, ¿no? Porque hay una presión, obviamente, de todo un pueblo que tiene que trabajar, vivir, ¿no? Se mezcla una decisión importante, pero donde le soltás la mano, el virus se desparrama rápidamente. Otra vez vuelve, sí. Hay imágenes de la vuelta del colegio, no sé si viste alguna en China, son tristes y graciosas a la vez porque están los chicos con unos sombreritos, con unas reglas y como que tienen 2 metros de distancia con cada uno. Hay países que tienen como la capacidad de modificar todo un sistema educativo, ¿no? Para que los chicos vuelvan al colegio. Y hay otros como Argentina que tiene uno de los países con mayor cantidad de alumnos por metro cuadrado según el Banco Interamericano de Desarrollo, así que acá sería muy complicado que, por ejemplo, se retomen las clases en lo inmediato. En Reino Unido también planea reabrir todo entre el 1 y el 15 de junio, pero ya hay muchísimos científicos, incluso familias, padres, que están en desacuerdo con esta iniciativa, y creo que incluso el norte de Reino Unido no acompaña la decisión de Boris Johnson de abrir todo, de flexibilizar la cuarentena. Y así, muchísimos países, muchos también hacen lobby para que vuelvan las clases porque, significaría también un regreso a la normalidad y a partir de ahí muchísimas actividades. Claro. Pero la realidad es que ya hay casos en Corea del Sur 66 instituciones educativas tuvieron que cerrar por diagnósticos positivos por COVID. Si bien los niños no les afecta de una manera letal, en la mayoría de los casos sí son transmisores. Exacto. Claro. Bueno, así que tenemos que imaginarnos, por lo menos, vi un meme que decía, el primer año de la cuarentena es el más bravo. Un añito. Como que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? A todo esto, a convivir, a llevarlo, porque hay mucha gente ansiosa, ¿no? Que, ¿cuándo termina? Hay fecha. Esto viene para largo y por lo menos hasta que esté la vacuna repartida en el mundo, ¿no? Sí, viene para largo. Y sí, estamos en un momento en que ya estamos la mayoría cansados, muchos tienen que salir efectivamente a trabajar y tienen otras necesidades que quizá uno no dimensiona, pero sí, en lo posible hay que aguantar porque todavía no está resuelta la cuestión del COVID. Y nosotros acá tenemos una gran ventaja, ¿no? En los pueblos del interior, en lugares donde prácticamente no hay casos, estamos cercanos a un lugar que tiene, pero se toman algunos controles y tenemos esa ventaja de no vivir en una ciudad. No tenemos casos y estando en un pueblo tenemos otras redes de contención que quizá en las grandes ciudades no están. Exactamente. Así que sí, estamos bien acá en la zona. Bueno, y la provincia, la provincia pegada tampoco tiene casos, como La Pampa, eso es importante también. Sí, estamos por suerte fuera del foco, que es básicamente Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y por último, un dato que quizá es un poco frío por mide la cantidad de fallecidos por millón de habitantes, pero nos da como una mirada un poco más macro, que quizá se van a hacer estos análisis a posterior de la pandemia, pero ya hay un par de estadísticas acerca de la cantidad de fallecidos por COVID
y hay una clara diferencia entre países, ¿no?, de tinte más neoliberal, más capitalistas, donde los mercados controlan un poco más la cuestión, de otros que tienen economías más solidarias y orientadas quizá al socialismo o a estados de bienestar. Y es bastante tajante la diferencia. El promedio mundial de fallecidos por COVID por millón de habitantes es de 41. China, por ejemplo, tiene 3. Cuba tiene 7, Venezuela tiene 0.4, que son economías quizá no tan capitalistas. Argentina tiene 9. Y después tenemos países como Estados Unidos que se van como al otro lado de la medida, que tienen 283. Claro, una locura. España 500. Una gran diferencia. Vi los números ayer de Brasil también. Brasil está desbordado. Brasil está totalmente desbordado. Brasil tiene 1000 y pico de personas murieron en 24 horas. Sí, no, es una locura. Por eso no estamos en momento acá de liberar ninguna cuarentena. Menos, bueno, las fronteras están ahí con Brasil, están bastante complicadas porque en Brasil está todo liberado y hay muchísimos casos. Y bueno, y también los estados más vulnerables son los que están teniendo más complicaciones en Brasil en este momento. Y Brasil también tiene 500 fallecidos por millón de habitantes. Sí, números altísimos. Ahí encontré la noticia de las últimas 24 horas, 1039 muertes y 16.324 casos en las últimas 24 horas. Creo que superó lo que sucedía en Europa, ¿no? Los picos de Italia, de Reino Unido, lo superó. Sí, realmente Brasil. Números que asustan, pero bueno, son las consecuencias de un presidente que se come un pancho adelante de todo el mundo, ¿no? Sí, que sigue yendo a manifestaciones, abrazando gente, besando gente. Sí, es bastante tremendo. Bueno, así está el mundo por estos días. Así está el mundo. Gracias y hasta el próximo miércoles, José. Gracias, Manu. Hasta luego. Chau. 43 minutos de las 11, Josefina Peter pasaba por Mañanas Urbanas.